esta cosa. Aclaración. Nunca quise que tuviera la connotación de una novela histórica, pero con solo el hecho de haber recurrido a fechas históricas de cosas que pasaron, pero que no exactamente con como lo dice aquí el libro, entonces la gente da a entender que ya es histórica. Bueno, está bien, no me molesta, ¿verdad? Pero quiero declarar de que no es tan así, pues incluso yo tomé, ¿qué hago yo cuando escribo? Y más cuando escribo una cosa como esta, una novela. Yo primero hago como hacen las casas de Taquezal, hacen un armazón de madera, ¿verdad? La ponen todos los enrejillados, etcétera, el techo enrejillado, y después se empieza a llenar de rejilla, y el taquezal le echan barro, ¿verdad? Barro, ya sea, barro húmedo, ¿verdad? En forma de pasta, y empiezan a rellenar todos esos huecos y esas cosas, y se convierte en una casa bien firme, bien bonita y bien fresca, ¿verdad? Y el techo lo pueden cubrir con zinc, con lo que tengan, pues, que es lo que hacen aquí. Desde nuestros indígenas se hacía eso. Yo creí que el taquezal era un invento español, pero no, el taquezal es invento de los pueblos de América, ¿verdad? Para mí fue un placer comenzar a investigar. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, empiezo a recoger datos, y entonces yo como escritor le busco un motivo, una razón. ¿Por qué razón destruyeron la ciudad? No podía decir, no, es que a los ingleses les caía mal, y a los indígenas solamente querían destruir porque era la forma como ellos se defendían, ¿verdad? Entonces me invento una trama, ese ya es ficción. ¿Qué fue lo que pasó exactamente según la historia cuando los ingleses de manera recurrente empezaron a atacar Nueva Segovia, o Segovia, porque así se llamaba, la ciudad de Segovia? Resulta de que empezaron a decir por ahí, y quedó registrado en la historia, que no se sabe si es cierto, que un cura, uno de los obispos de la iglesia ahí en Ciudad Antigua, dijo: estos ataques de estos ingleses y estas cosas es por una maldición, por sus pecados, qué sé yo, qué sé cuánto. La historia lo recoge, pero nadie da fe, ni la misma historia da fe de que eso fue cierto, pero en realidad se recoge. Entonces vine yo y dije, oportunista, yo como escritor agarré eso, ¿verdad? Y lo puse como el motivo, la razón, la circunstancia por una de las cosas que pasaron, ¿verdad? Otra cosa que pasó, que es historia también, es que después del primer ataque, los españoles en Segovia estaban ojo al Cristo, y entonces tenían patrullas que andaban vigilando los alrededores, etc. Y en una de esas agarraron a un misquito. Lo agarraron, le preguntaron, como tenían acostumbrado a preguntarle a la gente que apresaba, y más a los indígenas, ¿verdad? Solo me acuerdo de cuando a Galilei le dijeron: tenés que renunciar a esas cosas que andas diciendo, ¿verdad? Porque en realidad el ser humano siempre ha sido arrogante, se ha creído la gran cosa. Entonces cuando Galileo Galilei les dice: no, Dios mandó a su hijo a la tierra no porque somos el planeta principal. Al contrario, somos el planeta más chiquito que hay en la Vía Láctea. Él ya lo había visto con los telescopios que habían inventado los alemanes. Entonces vinieron y él empezó a decir un montón de cosas referidas a que no era así. Porque ¿qué decía la iglesia y qué decía la gente de esa época? No, Dios mandó a su hijo aquí porque somos el planeta más tuani que hay en el universo. Y entonces cuando Galileo le dice: no, así somos como una basurita comparado con los otros planetas, se pusieron enojados y dijeron: no puede ser. ¿Cómo iba a mandar Dios a su hijo a morir por un planeta tan chiquito, tan insignificante, una basurita en el universo? No. Tenés que renunciar a esas cosas, si no te vamos a someter. ¿Ya te tenés que ir? No, sí, así. Si no te sometemos
a los instrumentos que sacan la verdad y le van presentando un montón de instrumentos que eran para torturar. ¿Y qué dijo Galilei? Ya viejo, como de 50 y pico de años, dijo, no, yo voy a renunciar. Claro, renunció a lo que decía. ¿Estamos claros? Y así le pasó un montón. Entonces, eso nos ha mantenido a nosotros, arrogancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la conquista? Que mucho lo trato yo ahí, que fue un asunto de arrogancia, porque en realidad, ¿qué era lo más beneficioso económicamente que podían sacar los españoles en una tierra donde no habían grandes cantidades de metal precioso, como en América del Sur, por ejemplo? Oro, plata, que se llenaban, unos buques se llenaban de ese metal, pero por toneladas. En Nicaragua no era tan así. Entonces, ¿cómo hacían los conquistadores de aquí para buscar cómo ganar dinero y hacerse dinero? Venía, lo más rentable era esclavizar y mandar a vender esclavos. Eso era bien rentable. En Nicaragua también dice la historia de que cuando comenzaron a venir aquí, los indígenas lo primero que fueron, lo que hicieron, y el cacique de Nicaragua es una muestra de eso, habló con ellos, los conoció, y qué es esto, y cómo es ese Dios de ustedes, y qué sé yo, y qué sé cuánto, bien prudente el hombre. ¿Ves? Pero ¿qué hicieron ellos? Y eso lo podían ver los indígenas, porque los indígenas tal vez no se vestían como los españoles, andaban con taparrabos, pero eran gente inteligente y podía observar. Entonces observaban en los españoles la arrogancia y el desprecio con el que hablaban. Entonces decían, no, estos no vienen en buena ley, ¿verdad? Y entonces cuando ellos se levantaban para expulsarlos, claro, los caballos, los perros, porque hasta perros traían, perros de guerra, que los habían usado los romanos, ya tenían experiencia, todo eso. Los romanos lo usaron en Europa, los españoles lo usaron aquí. Entonces, claro, los destrozaban, ¿verdad? Y además los indígenas iban con un método de lucha frontal, ¿verdad? Y entonces, cuando iban frontales, fácil blanquearlos. Y a los que no blanqueaban, la espada de hierro era más fácil que una macana o un palo. ¿Estamos claros? Entonces, había mucha ventaja, ¿verdad? Y la prueba está que el primer español que se hizo, que adoptó la ciudadanía indígena allá en Yucatán, un español que naufragó y por ciertas cosas, yo no sé si ustedes conocen esa historia, naufragó y vivió mucho tiempo entre los indígenas de Yucatán, tuvo una esposa, tuvo hijos, él adoptó la ciudadanía indígena, de los indígenas de esos lados. Y además indígena significa gente de ese lugar, ¿oyeron? Porque cuando la gente dice indígena, pero ¿por qué les decís indio? No, indígena significa de ese lugar. Los españoles así le decían a los ingleses y a las otras culturas, los indígenas, es decir, la gente de allí mismo, ¿oyeron? Entonces no es que te digan indio cuando te digan indígena, ¿verdad? Entonces, la prueba está que cuando ese español les enseñó a esos indígenas de Yucatán a pelear con la estrategia que podía ganarle a los españoles, los indígenas le ganaron varios combates, varias guerras. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque la forma de cómo peleaban nuestros pobladores autóctonos de aquí era muy diferente por los tipos de armas. Es decir, un peto que bien cubría una pedrada o un palazo o una flecha que no tenía punta de metal, bien podría ser esquivada con un peto de tela o de fibras, pero ya una bala no. Dígame. ¿Eso lo contás en el libro? No. No, ok. No. Te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué razón debemos leer ese libro? Si yo te la hago esa pregunta o te la hacemos acá. Primero porque es una novela intrigante, tiene realismo mágico.
hay una señora que viene de Soria, que usa medicina natural y es efectiva porque la enseñanza de ella proviene de siglos de enseñanza por parte de su mamá, ¿verdad? Y entonces, como viene de tiempos ancestrales, esa gente estaba muy, ¿cómo se llama? Impregnada de lenguas cuando aplicaban una medicina y ellas la decían. Y esa lengua, cuando es dicha y no se conoce, seguramente que están invocando a un Dios que no se conoce, un Dios pagano. Y entonces ya la criticaban, porque a eso sí lo pongo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le decían a esas mujeres allí en Europa? Brujas. Y por eso es que esta mujer se viene con el marido, Expósito, se viene aquí a América, porque dijo, si yo me quedo aquí y yo me sigo ganando la vida curando, me van a acusar de bruja. Y para esa misma época estaba de moda la Santa Inquisición. Y en España fue desastrosa, porque mataron a un montón de gente. ¿Verdad? ¿Qué es el Santa Inquisición? ¿Ah? ¿Qué es el